¿Lo tienen? Jeremías 18, 2 en adelante. Leemos el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Hay una iglesia que se llama The Potter's House, es casa del alfarero. Y en esa iglesia predica uno de los pastores, para mi gusto, más impactantes. Tiene una manera de predicar impresionante. Se llama Bishop Jakes. No sé si alguno de ustedes lo conoce. Un morenito, él predica de una manera impresionante. Uno de mis favoritos predicadores. Pues resulta que en alguna ocasión alguien vino aquí a la iglesia un domingo, le encantó, nos saludamos, salieron, le dijo que le encantó el mensaje, que Dios había hablado de su vida. Y después el siguiente domingo ya no regresó. Pero otro domingo después volvió a regresar. Y le pregunté qué pasó el domingo pasado, no te vimos. Dice, es que fui a The Potter's House, la casa del alfarero. Entonces yo dije, wow, impresionante. Fuiste a escuchar a Bishop Jakes, ese predicador tan impresionante, y después de escucharlo predicar a él, regresaste a escucharme predicar a mí. Wow, o sea, como que sentí que empezaba a subir en una nube, me empezaba a elevar y me sentía muy especial de que alguien, después de escuchar a un predicador tan famoso e impactante como él, regresara a escuchar a un predicador tan sencillo como yo. Y bueno, después de que me subí en esa nube, le pregunto, ok, muy bien, ¿y cómo te fue? Pues no estaba el predicador, Bishop. Así como me subí de rápido, así inmediatamente caí directamente. Ahora, digo esto porque siempre que leo este versículo me recuerda a la casa del alfarero, a esa iglesia. Y déjame decirte que esas palabras, aunque verás en unos momentos que hay un contexto específico, sí hay un lugar donde Dios quiere que tú vayas constantemente, porque ahí Él te hará oír sus palabras. Escúchame, no es que el pastor sea la única manera en la que tú escuchas la palabra de Dios en la iglesia. No, ven a la casa de Dios, porque ahí Él te hará escuchar sus palabras, Él te hará oír sus palabras. Esto significa que muchas veces el hermano que ora por la ofrenda hace un comentario y ahí a través de ese comentario Dios te habla a ti. O la hermana que está cantando dice algo, un versículo antes del canto, y ahí Dios dice algo que te mueve y te toca. O sea, es en la casa de Dios, en este lugar diseñado para que Dios hable a tu vida. Tienes que ir a la casa de Dios. Entonces lo cambiaríamos un poquito, ¿ok? Levántate y vete a Bethesda. ¿Sí? Levántate y vete a Bethesda. Dicho eso, ni siquiera saludé a los que estaban en línea, no los saludé, ¿verdad? Saludos a los que están en línea, Dios les bendiga, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Si pueden, levántense y váyase a Bethesda. Ahora, si no puede, pues está bien, está en casa, está enfermo, está incómodo, entiendo que hay limitantes, pero si usted puede estar aquí, venga a este lugar, que aún en el silencio, en la transición de un canto a otro, Dios puede hablar a su vida, Dios puede causar que usted escuche sus palabras. Es realmente impactante cómo Dios causa que escuchemos su voz en su casa. Puedes caminar por el pasillo, nadie habla, nadie dice nada, y de repente sientes un pensamiento directo de parte de Dios. Bien, levántate y vete a Bethesda, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. Continuamos con la historia. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él, el alfarero, trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Muy bien, ya oramos. Con este versículo voy a culminar esta serie que hemos estado hablando acerca de, el tema es gracia para todos. ¿Sí? Gracia para todos. ¿Sí ven la imagen muy tierna? Esta no es la imagen original que vamos a poner aquí, porque originalmente yo le había dicho a quien me diseña las imágenes que quería que me pusieran una bandera multicolor ahí, una bandera muy famosa en estos últimos tiempos, que de repente los cristianos reniegan y dicen que se la robaron a Dios, porque eso es de Dios y que este tipo de personas no deben de utilizar esa bandera. Yo quería poner la bandera del arco iris ahí, pero sentí que a lo mejor iba a crear controversia. De repente a lo mejor a algunas personas no les iba a parecer la idea de que yo estuviera diciendo
que a ese grupo del LQB, a ese grupo categorizado con esa bandera, que la gracia también aplica para ellos. Entonces, como yo no estoy aquí para generar controversia y nunca ha sido mi manera de funcionar, decidí que mejor no lo hiciéramos. No vamos a poner esa imagen. Pero sí quiero decirte, no sé si ha sido suficiente esas semanas, el tratar de llevar lo más profundo, el decir que la gracia de Dios es para todos. No es para los que te caen bien nada más. No es para los que tienes una buena opinión de ellos. No es para los que se portan bien nada más. Es absolutamente para todos. La gracia de Dios es para todos. La gracia de Dios es semejante a una red de pescar que es lanzada al mar y que atrae o agarra o atrapa todo tipo de pez. Todo tipo de pez. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, el día de hoy quiero abrir con una historia de gracia. Una historia que se da por ahí del 2002 más o menos. En el 2002 yo estaba pasando por una etapa oscura en mi vida. Y déjame decirte antes de contarte la historia, cómo es que una persona llega a una etapa oscura. Porque no es como que alguien se levanta un día en la mañana y dice, estoy cansado de caminar en la luz del Señor. Quiero ahora experimentar las tinieblas. Quiero ahora experimentar el otro lado. No es como que alguien se levanta en la mañana y dice, estoy fastidiado de participar de las bendiciones de Dios en la casa del Señor. Quiero ahora empezar a experimentar lo que viene del otro lado, de la oscuridad, de la dificultad, del enemigo. No es como que alguien se levanta un día en la mañana y dice, yo ya no quiero ser un hijo de Dios, ahora quiero ser un hijo del otro, ¿va? No es como que alguien se levanta un día en la mañana y dice, ya estoy cansado de recibir la gracia y la misericordia de Dios en su casa, ahora me voy a un lugar donde yo esté lejos de la presencia de Dios. Nadie se levanta en la mañana, un día en la mañana y dice eso. Pero sin embargo, muchas veces nos encontramos en esas condiciones. Nos encontramos lejos de la casa de Dios, lejos de servirle a Dios, lejos del propósito de Dios para nuestras vidas. Y nos encontramos de una manera miserable, sufriendo y en angustia. Pero nadie de un día para otro dijo, yo quiero cambiar de aquí para allá. ¿Cómo entonces llegamos ahí? Bueno, pues muchas veces empieza de una manera muy casual. De repente un domingo en la mañana dice, ¿sabes qué? Estoy muy cansado. No quiero ir a la iglesia hoy. Ayer trabajé tarde, estoy cansado, no quiero ir a la iglesia hoy. Y no vas. Y después otro domingo dices, hoy me desvelé anoche, me dormí a las 3 de la mañana viendo la televisión. No quiero ir a la iglesia, estoy muy cansado. Y después otro domingo te llegó visita. Y cuando menos te das cuenta, ya tienes 2 meses sin ir a la iglesia. Y como consecuencia de una decisión tras otra decisión, ya no tienes el deseo de ir a la iglesia. Ahora ya no es que tienes un compromiso que te salió, ahora ya simplemente no tienes el deseo de la iglesia. Bueno, algo similar me pasó a mí. No exactamente igual. En mi caso, la excusa era el trabajo. Encontré el trabajo perfecto para un joven de 18 o 19 años. No recuerdo exactamente, por ahí más o menos. El trabajo perfecto que inició como un trabajo de medio tiempo y se convirtió en un trabajo de tiempo completo. Imagínense, a los 18 años te dicen, ¿quieres manejar un Bentley? Digo, ¿y me vas a pagar para manejarlo? ¿Quieres manejar un carro deportivo? ¿Y me vas a pagar por manejarlo? Sí. Aunque nomás lo manejes de aquí a parquearlo ahí. Está bien. Empecé a trabajar en una compañía de valet parking. Imagínate, de 18 años. Y con lo que me fascinan los carros, llegar carros nuevos, deportivos, de lujo, de todo tipo de carros, llegar a ese lugar, a ese establecimiento y yo llevar a parquearlos. Bueno, durante las horas de lonche o de cena está bien, pero después ya no era nada más ahí, sino que te mandaban ahora a trabajar a un club. Que allá va el músico de la iglesia al Far West a parquear los carros en el Far West o a parquear los carros en otro que se llamaba Carson. Bueno, en alguna ocasión, en una de esas tardes, después de salir a las 3 de la mañana, me levantaba, dormía 3 horas para irme a la iglesia a tocar. Después de trabajar en el Far West, salía, me iba a dormir un par de horas, me levantaba y me iba al ensayo en la iglesia temprano, a las 8 de la mañana estar allá. Lo hice por unos meses y después dije, no, estoy muy cansado, nomás voy a ir al servicio de la tarde.
Y después de ir al servicio de la tarde, dije, no, estoy muy cansado. Mejor voy a descansar y ya no voy a ir. Y así llegué a una etapa oscura en mi vida. Ahora les cuento la historia. Una de esas noches, trabajando en ese lugar, en los clubs tienes horario de entrada para todos, como en la iglesia. Llegan unos a las 9, otros a las 9:30, otros a las 10, pero tienen unos horarios de entrada. Y hay una hora donde estás muy ocupado metiendo los carros, todos los choferes parqueando carros por todos lados. Pero después hay un espacio intermedio entre probablemente las 11 y la 1 de la mañana, donde ya están todos dentro. Los que van a llegar ya llegaron, por ahí de repente llega uno u otro, pero ya la mayoría están ahí. ¿Okay? Bueno, en esos momentos, ya cuando todos están tranquilos, empiezan a dar las llaves, tú tienes la tranquilidad de ir por el carro sin tener que ir con mucha prisa. Mientras me dan la llave, observo yo que es un carro más o menos nuevo y empiezo a maquinar en mi cabeza qué tipo de carro será. Cuando ya me acerco al parqueadero que estaba una cuadra de distancia, veo que es un Mustang nuevo. Y luego cuando lo abro veo que es estándar. Y luego les comento, esa tarde había llovido. Entonces el piso estaba mojado. Y cuando le doy el llavazo, ¿qué creen que pasó? Rugió. Pegó un rugido que sentí que adentro de ese carro había un animal desesperado por desentumir los pies. Que había algo que me estaba pidiendo a mí, insinuando que le pisara el acelerador fuerte. Y entonces yo naturalmente, como buen cristiano, cedí a la tentación. Y empecé a acelerar y se sentía como el carro se estremecía. Ese motor potente y grande se estremecía. Y de repente no aguanté más la tentación. Le metí la velocidad, le aplasté el acelerador y le solté el clutch. Y el carro empezó a patinar por atrás y empezó a deslizarse un poquito así. Y con cada deslice, cada intuición o cada sentido de buscar desenvolverse de ese carro a máxima velocidad, como que la adrenalina crecía y mi felicidad se volvía incomparable. O sea, tenía una sonrisa de oreja a oreja. Yo estaba disfrutando de ese momento como no lo imaginan, hasta que vi que entraba un carro al parqueadero donde yo estaba, que parecía el carro del jefe. Ahí se me acabó la sonrisa. Yo creo que me puse rojo y empecé a caminar ya ahora así despacio. Y cuando iba a cruzar con este vehículo, que todavía no sabía quién era yo, parecía el vehículo del jefe, resulta que empiezo a ver cómo se baja la ventanilla y alguien me hace señas así. Y cuando me voy acercando no era el jefe, era el dueño de la compañía. Entonces me ve él y me dice, bueno, no me dijo nada, solamente hizo señas. Y miró para allá. Entonces imagínense mi trayectoria de cuando fue ese momento a entregar el carro. Yo no recuerdo un momento más largo para mí que ese. Ahí iba pensando yo que mi carrera como chofer de vehículos en una compañía de parking había sido muy corta y había terminado en ese momento. O sea, yo no creía que yo pudiera encontrar otro trabajo en esa industria, entendiendo que él podría decir por qué me despidieron de ese trabajo. Yo estaba ya pensando dónde iba a trabajar, qué es lo que iba a hacer ahora, porque no creía que me iban a permitir seguir en ese trabajo. Bueno, pues entrego el carro y estoy esperando que regrese el dueño para que tenga una conversación conmigo y me dé las gracias. Pasan unos momentos y nada, otros momentos y nada. Y de repente se llega la hora de salir, empiezan a salir todos los clientes que quieren sus carros y empiezan a enviar y a mí me dan llaves para ir a traer carros. Yo digo, ok, me imagino que van a esperar que se acabe el día porque necesitan trabajadores para que yo les ayude a traer los carros y cuando se termine todo se van a acercar y me van a dar las gracias. Pues sí, se acabó todo, estaban todos los choferes en línea, los operadores, no sé cómo quieren llamarlo, en línea esperando que les dieran instrucciones. Y mientras estábamos todos ahí ya sin carros allá para recoger, se acerca el dueño ahora otra vez. Y lo veo que empieza a caminar hacia donde yo estaba. Dije, bueno, pues hasta aquí. Nervioso, esperando que se acercara, me regañara y me corriera. Ojalá y no me humillara delante de todos. Porque lo que yo había hecho había estado mal. O sea, yo no sé si ustedes alguna vez han parqueado su carro o han dado que su carro lo parquee uno de valet parking. No sé si ustedes han escuchado rumores de lo que hacen o han visto algún algún episodio en las noticias donde hablan acerca de lo que hacen a veces ahí.
déjenme decirles que es cierto. Hay muchos choferes irresponsables, como este flaco que empezó a manejar ese Mustang, que salen con los carros a toda velocidad y maltratan los carros. Es cierto. Por eso cuando usted vaya a parquearlo o vayan a querer parquear, usted dígales, mira, parquealo ahí enfrente donde yo te vea cuando lo parqueas. Y no lo muevas de ahí. Bueno, se acaba todo, todos en línea, y se acerca a él y me empieza a mirar a mí. Y otra vez no me dice nada. Solamente mete las manos a la bolsa y saca las llaves de lo que parece un Lexus. Y me las da. Y me dice, por favor, ¿puedes traer mi carro? Algo no cuadraba. Porque lo que yo había hecho estuvo mal. O sea, ¿a qué empleado le perdonan una transgresión como esa? No es como que alguien le fue y le contó y dijo, andaba chismeando allá, miran que allá ese Richard andaba manejando bien recio. No, no fue como que alguien le contó algo. Él me vio, me agarró con las manos en la masa. Él supo lo que yo hice. Y al final, en lugar de darme las gracias, ¿sabes qué me hizo? Me depositó su confianza, me dio su carro. Acababa de ver lo que yo hice y me da para que traiga su carro y se lo entregue a él, del mismo lugar donde manejé aquel Mustang. Ese para mí ha sido uno de los episodios donde se marca más la gracia en la vida de las personas. Impresionante la manera en la que se marca la gracia en ese lugar. Quisiera utilizar esta historia que te acabo de contar, paralelo con el versículo que leímos, para hablarte de algunos elementos que se encuentran cada vez que nosotros vemos la gracia en acción. ¿Sí? ¿Les parece? Veamos algunos de los elementos que encontramos para la gracia. O sea, ¿qué tipo de cosas encontramos manifiestas cuando hablamos de la gracia? Y vamos a empezar con el versículo 4, por favor, si me puedes poner el versículo 4 en la pantalla una vez más, el último versículo. A través de esta historia y este versículo vamos a resaltar ciertas cosas que están presentes cuando la gracia actúa. Para mí fue un episodio impresionante. En lugar de que me corrieran, alguien, lejos de darme la penalidad que yo merecía, me puso en un lugar que no merecía. Recibí un favor que no merecía. ¿Ok? Empecemos con el versículo. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Quisiera tratar de llevarte por un momento a que veas esta imagen y quisiera resaltar ciertas cosas acerca de Dios que tenemos que saber. Quisiera que veamos algo que a lo mejor no estamos acostumbrados a lidiar. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Okay. Lo que aquí dice es que, en esencia, hay un creador que es Dios. Él se pone como Dios. Si ustedes continúan leyendo, le dice al profeta, que no es exactamente eso. Yo soy el alfarero y ustedes son el barro. Exactamente eso es. Y aunque en el versículo, en el contexto, dice exactamente que esa es una palabra para el pueblo de Israel, yo creo que la esencia de lo que proyecta es algo que aplica a nosotros. Dios es el alfarero y tú y yo somos el barro. Él nos forma a nosotros. ¿Sí? Bueno, con esa premisa. Y la vasija de barro que él hacía, ¿quién la hacía? Dios. Se echó a perder. Aquí hay un problema que tenemos que preguntarnos. ¿Será que Dios hizo algo y lo hizo mal? Porque claramente dice aquí que la vasija de barro que él hacía se echó a perder. ¿En dónde? En la mano de Dios. Entonces aquí quisiera decirte lo siguiente. Dios hace la vasija, pero es la vasija la que se echa a perder o no se echa a perder. Este versículo no sugiere, porque está en contra de una teología sana. Este versículo no sugiere que Dios hace algo mal hecho,
que Dios hace algo echado a perder? Porque muy temprano en esta historia, o sea, vamos en un mismo versículo encontramos que Dios hace algo y lo tiene que volver a hacer. ¿Es que lo hizo mal la primera vez? La Biblia abre, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el segundo versículo dice, y la tierra estaba desordenada. Otra vez el mismo conflicto. ¿Será que Dios hace algo desordenado? Dios es un Dios de orden. Leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el siguiente versículo, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo es posible que un Dios perfecto, que todo lo que hace Él dice está bien hecho, va a hacer algo desordenado? Hay una teoría que se llama The Gap Theory. Esta teoría habla de la distancia de tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2. Porque déjame decirte algo, Dios no hace nada echado a perder. Nada de lo que Dios hace cuando Dios termina está echado a perder. Hay un problema aquí. Entonces, Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y termina ahí. Todo perfecto. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. No es algo que continúa cronológicamente, instantáneamente, sino que esta teoría dice que hay muchos años de distancia entre 1 y versículo 2. Tantos como que es probablemente que en ese espacio alguien cayó del cielo y desordenó la creación de Dios. ¿Sí? Esa es la teoría, se llama The Gap Theory. O sea, para explicar Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, en su distancia entre uno y otro, y tiene lógica, Dios no hace nada mal hecho. Entonces, cuando tú y yo leemos aquí, y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder, no podemos culpar a Dios, sino que tenemos que entender que Dios cuando hace la vasija, la hace con la capacidad de ir por buen camino o de ir por mal camino. La Biblia dice que en una casa grande hay muchos utensilios, unos para honra y otros para deshonra. Y no es que Dios diseñó y te hizo para esto o para lo otro. Cada uno de nosotros con nuestras decisiones emprendemos un camino o el otro camino. Bien. Dicho eso, regresemos a lo que la gracia y los elementos que encontramos en esta gracia. ¿Les parece? ¿Ok? El vaso que Él hizo se dañó, se arruinó. Se dañó. El vaso que Él hizo se dañó. Esta palabra, dañarse, entendemos ahora que tiene que ver con nosotros y no con Dios. Lo que Dios lo hace perfecto, bien hecho. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, dicho eso, habla solamente de uno. Si puedes poner otra vez el versículo, habla solamente de un vaso, de una vasija. Y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano. Quisiera preguntar aquí, ¿cuántas vasijas echadas a perder hay aquí? ¿No hay? Afuera, ¿va? Digo porque una de las cosas que de repente nos ayuda a entender un poquito es el hecho de que todos, pero todos, absolutamente todos, pecaron. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. A mí me parece que esa es la primera parte, que todos somos vasijas en algún momento de nuestras vidas, rotas, mal hechas, no mal hechas, echadas a perder. ¿Sí? Vasijas echadas a perder. Ahora, pero yo tengo buenas noticias para ti. Si continuamos leyendo, lo primero que dice después de eso, y volvió y la hizo otra vez. ¿Cuántos de ustedes sienten que han sido una vasija hecha nueva una vez más? ¿Sí?
¿Ustedes pueden ver la gracia de Dios ahí? Ok, encontremos algunos elementos de la gracia de Dios. Quiero decirte lo primero. La buena noticia. Digo, por si todavía hay aquí alguna vasija echada a perder. En caso de que se haya colado una por ahí, ahí está. La buena noticia es, la gracia de Dios es para los que son culpables. Y escúchame lo que te estoy diciendo. La gracia de Dios es para los que son culpables. Aquellos que cometieron una transgresión, aquellos que cometieron un pecado. Y no estoy hablando de aquellos que se resbalaron y se equivocaron, no. Estoy hablando de los que intencionalmente son transgresores. La gracia de Dios es para los que son culpables. Déjame te digo, en mi historia de la gracia de Dios, de cómo Dios me mostró esa gracia en ese lugar, déjame decirte, yo era culpable, ¿ok? No es como que alguien pueda decir, bueno, pero es que él no quiso hacerlo. No, sí lo quise hacer. Cuando yo vi el carro deportivo ahí, que era estándar, 8 cilindros, y escuché el rugido de ese motor, yo tenía toda la intención de pisar el acelerador y que esas llantas patinaran lo más que pudieran. No es como que me equivoqué, no es como que me resbalé y como que fue sin querer, no. Fue a propósito, fue premeditadamente. Tan pronto yo vi el carro ahí, vino el pensamiento a mi mente que decía, ¿qué tal y si patinas un poquito las llantas? Y tan pronto sentí la adrenalina de ese motor, inmediatamente cedí a la tentación. Intencionalmente, premeditadamente. Quiero decirte que la gracia de Dios es para los que son culpables. ¿Sí? Digo porque de repente decimos, no, es que se equivocó. Es que se resbaló nada más, fue un errorcito. Sí, mira, cuando estás viendo el celular y pasas una imagen que no deberías de ver, ese es un resbalón. Pero 2 horas después metido ahí ya no es un resbalón. Ese no es un resbalón. Ese ya es tú dándole vuelo a la hilacha. ¿Así se dice? Les pregunto porque de repente lo uso mucho yo aquí. ¿Qué es la hilacha? Yo no sé. Bien. Vamos a ver los elementos, ¿ok? Vamos a ver los elementos que encontramos aquí. Primero, para que haya una transgresión, tiene que haber una ley. Si no hay una ley, no hay una transgresión. En esta instancia, en esa historia, había leyes establecidas. Yo como empleado de la compañía sabía que lo que yo estaba haciendo en ese momento era ilegal. Sabía que yo estaba poniendo en peligro no solamente mi vida, mi físico, sino que estaba poniendo en peligro propiedad que no le pertenecía a la compañía, pero que eran responsables de ellos. Que yo podía causar un accidente en donde alguien pudiera ser lastimado y pudiera causar muchos daños materiales. Era algo ilegal y no tenía que haber hecho eso yo. Había una ley claramente establecida. Primer elemento, en esas instancias donde la gracia se requiere, hay una ley establecida. ¿Ok? Segundo elemento, siempre hay un activador. Siempre hay como ese anzuelo. En mi caso fue un pensamiento nada más, igual que con Eva. Fue solamente un pensamiento, con que Dios ha dicho que moriréis. Es un pensamiento que llegó aquí. Ese es el anzuelo, el gancho. Hay un activador. Hay algo que activa. ¿Activa qué? Bien, para mí fue solamente un pensamiento. Un pensamiento, el pensamiento fue, ¿qué tal si aprovechando que está mojado el terreno y viendo que es un carro deportivo, qué tal si le pisamos un poquito? Bien, van 2 elementos, la ley, el activador y lo que se necesita para poder llevar a cabo la transgresión, que son sentimientos, emociones, deseos. En mi caso, siempre me han fascinado los carros. No tienen que ser carros caros, simplemente los carros. Es más, me encantaría tener un bochito.
Imagínense, no me interesa las cantidades de dinero, me interesa que el carro, cómo se ve, qué llantas tiene, cómo está arreglado, está alto, está bajito, se ve deportivo, no se ve deportivo. Me han fascinado toda mi vida los carros. Me gusta ver muchos los programas de restauración de carros. Me encantaría poder tener mucho dinero para tirar a la basura en restauraciones de carros. Dinero que mi esposa me diera permiso de usar para eso. No se crean, hermanos, yo en mi casa mando. Yo soy el que dice qué se hace con esto. Yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Esta es una inversión, mujer, es una inversión. Este carro es una inversión. Mire, va a valer mucho dinero. ¿Ok? Pero miren, mi deleite son los carros. Y aunque no manejo violando la ley de velocidad, me gusta la velocidad, me gusta todo eso. Entonces, escucha, hay una ley establecida, hay un activador, un anzuelo, y hay emociones, hay sensaciones, hay tendencias, hay cosas que están dentro de nosotros. Cuando llega el anzuelo y empieza la tentación ahí, ahora empieza a razonar la tentación. No hay nadie viéndote, estamos en la hora más tranquila, no va a pasar nada, tú tienes el control, le puedes pisar, puedes patinar un poquito y no va a pasar absolutamente nada. Y empezamos a razonar. Y cuando menos nos imaginamos, las emociones, sensaciones y los deseos en nosotros empiezan a tomar placer en lo que estamos haciendo. O sea, ¿tú crees que yo me sentía mal cuando esas llantas estaban dando vueltas? No, yo me sentía feliz de la vida. La adrenalina que corría por mí me hacía sentir algo tan especial en ese momento. Violando la ley, pero yo encantado de la vida. ¿Tú crees que el que está viendo pornografía en ese momento se siente mal? No, en ese momento está disfrutando. Aquel que está chismeando, ¿tú crees que en ese momento se siente mal? No, está disfrutando, está feliz de la vida, encantado de la vida, haciendo lo malo. Aquel que está poniendo cohete, feliz de la vida. Entonces encontramos la ley. Yo sabía que lo que estaba haciendo era ilegal. El activador, ese pensamiento que me dijo, ¿qué tal sí? Y después encontramos mis emociones que estaban disfrutando de aquella situación. Entonces, quiero decirte algo, porque de repente confundimos las cosas. El hecho de que tú disfrutes de hacer algo no significa que sea correcto. El hecho de que algo te genere éxtasis, ¿está bien así? No significa que Dios lo aprueba. El que lo que está dentro de ti sienta placer en ciertas cosas no significa que Dios lo aprueba. Porque el sexo trae placer, pero Dios no aprueba todo sexo. Dios aprueba el sexo entre un esposo y una esposa, entre ellos mismos. No un esposo con otra esposa, no, entre ellos mismos. No dos que no se han casado. No dos que no son esposo y esposa. No es esposo y esposo. Quedaron muy serios. Digo porque nosotros justificamos porque se siente bien, porque disfrutamos lo que hacemos. Déjame decirte que el pecado trae placer, pero solamente porque tú disfrutes lo que estás haciendo no significa que es correcto o que Dios lo aprueba. Últimamente como que le he estado errando a los mensajes, pero les pido disculpas. Les pido disculpas, por favor. La gracia de Dios, te digo, es para los culpables. Yo era culpable. Lo que hice no fue un accidente. Lo hice entendiendo lo que estaba haciendo. Pero qué bueno que la gracia de Dios es para los culpables, porque si no, nadie en este lugar pudiera acceder a la gracia de Dios, sino los que son culpables, todos los que estamos aquí. ¿Sí? Ahora,
¿Cuándo es que la gracia de Dios se derramó sobre nosotros? Después que recapacitamos. Porque déjeme decirte algo. Este hombre no vino conmigo y esperó a que yo le dijera perdóname. No dijo una sola palabra. Yo ni siquiera podía decirle perdóname porque lo hice a propósito. ¿Qué le iba a decir? Perdóname, fue sin querer. No fue así. Pero él no esperó nada de eso. Simplemente llegó y me restauró a una posición que yo no merecía. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? En que Cristo murió por nosotros aun cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, Él no esperó a que tú dijeras, ¿sabes qué? Ya quiero cambiar eso. No. Mientras estabas disfrutando, pisándole a ese acelerador, violando la ley como un transgresor, mientras estabas ahí, Él decidió darte gracia y ponerte en un lugar donde no mereces estar. Eso es lo que la gracia de Dios hace. Porque Él me vio y no fue como que vio a alguien más. No, Él vio exactamente lo que yo hice. Y a pesar de eso vino y su gracia se derramó en mi vida. La gracia está para las personas culpables. Número 2. La gracia está para transformar a las personas culpables. Entonces, la gracia está para los culpables. ¿Cuántas vasijas que se echaron a perder aquí hay? Bueno, esa vasija que ustedes vieron manejando el Mustang era una vasija echada a perder. Una vasija arruinada. Una vasija que en lugar de ir en la dirección correcta, estaba yendo de la manera incorrecta. Pero hay gracia para las personas culpables. Y hay gracia para que las personas culpables sean transformadas. Mira que, si puedes poner otra vez el versículo, algo que me fascina. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. No sé cómo se echó a perder. Ahorita vamos en cómo se echó a perder. Pero lo que me llama la atención es de que continuaba en la rueda. Mientras tú sigas en la rueda, no importa si eres una vasija echada a perder o no. Mientras sigas en la rueda, no importa por qué eres una vasija echada a perder. Lo que importa es que Él te puede hacer una vasija nueva. Él te puede hacer o convertir en otra vasija. ¿Sí están conmigo? Entonces no importa el hecho de que haya sido una vasija que se dañó, que se haya arruinado. Lo que importa es que Él puede hacer otra vasija contigo. Y quisiera ver aquí un poquito, porque hay algo que genera un poco de conflicto aquí. Y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder. ¿En dónde? En su mano. Eso me genera conflicto a mí, porque muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios de la vida que nosotros nos tocó. Pues pareciera ser que este versículo no le quita la culpa a Dios, porque estábamos en su mano. Él a lo mejor hubiera podido evitar algo. Es Dios, puede sin duda, y sin embargo permitió y pasó esto. Ok. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Veamos un poquito de cómo es que una vasija se echa a perder. Vamos con la más fácil. Las malas conversaciones corrompen los buenos principios, las buenas costumbres, las malas amistades. Dime con quién andas, te diré con quién eres. Hijo de tigre, pintito. Y le seguimos. ¿Ok? Bueno, el que con lobos anda, a aullar se enseña. ¿Ok? ¿Cómo se arruina una vasija? Bueno, pues juntándose con vasijas arruinadas. Ahora, muchas veces tú no tienes la culpa de quién fue tu primera amistad. No tienes la culpa si tu primera amistad fue un violador y tu madre no se dio cuenta. Tú no tienes la culpa de eso si eras un niño pequeño. Sin duda que las circunstancias a nuestro alrededor influyen en que una vasija se eche a perder o no.
¿Influye en que una jovencita decida una vida de prostitución sobre una vida de abogacía? ¿Influye en que alguien decida ser maestro o narcotraficante? Claro que el lugar donde naces influye. Claro que los principios que te inculcan tus padres influyen en si te conviertes en una vasija de bien o una vasija de mal. Eso lo entendemos, pero quiero ir más allá todavía. Porque aún ahí no queda muy claro el hecho de que la vasija se echó a perder en su mano, como si pudiéramos culpar a Dios. Pero vamos un poquito más allá, porque hay vasijas que nacen con malas cosas ya desde que nacen. Hay vasijas que cuando nacen, ya nacen con una vara chueca. ¿Cómo se dice? Árbol que nace torcido. Hay vasijas que nacen como árbol torcido. En serio. Y la realidad es de que no hay algunas nada más. Todas las vasijas cuando nacen mal. Un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes nacieron siendo egoístas? Y la respuesta es todos. Todos cuando nacemos somos egoístas. ¿Tú has visto a un niño entre 1 año y medio y 3 años que no sea egoísta? Él te dice, mira, todos son mis juguetes, todos. ¿Quieres uno? Usa ese que está quebrado, no sirve. Estos son míos. Pídele que te dé de comer a un niño que está comiendo, pequeñito. Son egoístas todos, tú y yo, todos nacemos con cosas malas dentro de nosotros. Esas se llaman tendencias. Miren, yo nunca he tenido un problema con el alcohol. Nunca. El olor a la cerveza no me gusta. En algún momento probablemente la probé. No tengo un solo problema con el alcohol. Nunca dije, qué calor está haciendo, se me antoja una bien fría. Jamás. Jamás en la vida. Nunca tuve el problema de decir, no puedo tomarme uno porque voy a quedar borracho. Jamás en la vida. Nada con el alcohol, nada, no me interesa. Ahora, hay otros que no lo pueden ver. No lo pueden ver porque hay dentro de ellos algo que los jala, que es más fuerte que ellos, que no pueden contenerse, que no pueden detenerse, que son alcohólicos y que serán toda su vida alcohólicos. Porque el día que tomen alcohol van a caer una vez más. ¿Sí están conmigo? Tú podrás decir, bueno, pues, ¿eso qué tiene que ver con que nacemos así? Claro que todos nacemos con diferentes tendencias. Hay gentes que son enojonas como ellas solas. Solitos. Se enojan de nada. Pasa una mosca, aquí están enojados con la esposa porque pasó la mosca aquí. Mientras que hay otros que no pueden aguantar un secreto. Te voy a contar esto en secreto, no le digas a nadie. Llegan a la iglesia y no saben cómo sacarlo. Están sudando. Al final, hermanos, ¿podemos orar, por favor? Tengo una petición. Miren que fulanita. Todos tenemos cosas con las que nacemos que no le agradan a Dios. Yo no tengo el problema del alcohol. Yo tengo otros Goliaths con los que tengo que pelear. Otras tendencias que Dios permitió que naciera con ellas, con las que tengo que pelear y luchar. Hay cosas en mí que yo sé que no le agradan a Dios, con las que yo tengo que pelear constantemente, huir constantemente, protegerme constantemente. Hombres y mujeres tenemos diferentes tendencias. Pero la gracia está ahí para transformar al culpable. O sea, mis tendencias, me gusta la velocidad, la adrenalina, y mis tendencias, mis emociones, mis pasiones, mi carne quiere pisar el acelerador, no importa que vaya en contra de la ley. La gracia de Dios no está ahí para solapar
mis tendencias pecaminosas, la gracia de Dios está ahí cuando se derrama sobre mi vida y en lugar de correrme del reino de Dios, me pone en un lugar especial. No está para decir ahí, mira, pecaste y no pasó nada. No está para eso. Está ahí para transformar mi vida. Miren, déjenles termino la historia. Porque después de esa noche, no mucho tiempo después de esa noche, me promovieron y me dieron mi propia locación, donde yo era el gerente o el manager, el encargado de los carros que llegaban ahí. ¿Están escuchando lo que les estoy diciendo? Cuando mi transgresión me llevaba a que me corrieran, no mucho tiempo después, me promovieron. Ahora yo era jefe. Pero déjame decirte algo. Ese jovencito que hizo eso y violó la ley ahí, no era el mismo que estaba encargado de los carros acá. Algo sucedió a través de la gracia de Dios, esa transformación que llega a nuestras vidas. Porque déjame decirte algo, la gracia de Dios se manifiesta de diferentes maneras para transformarnos. A veces la gracia de Dios se manifiesta en lo que algunos creen que es solapar el pecado. O sea, Dios te ve que hiciste algo incorrecto, que no está bien, y aparentemente las consecuencias que deberías de haber recibido no llegaron. Por ejemplo, te sorprendió la esposa con mensajes que no deberían de ser. Y lejos de mandarte a volar y decirte no quiero saber nada más de ti, te da una oportunidad más. Esa es la gracia de Dios manifestada sobre tu vida. Algo que no mereces. ¿Sí? Dios nos sorprende en lo malo y se manifiesta. Pero en lugar de castigarnos y desecharnos, nos da algo que no merecemos. Es una manifestación de la gracia de Dios. Pero otras veces la gracia de Dios se manifiesta de maneras diferentes. Otras veces la gracia de Dios se manifiesta en la pérdida de un trabajo. Te corren del trabajo. Y a lo mejor como te corrieron, no piensas que es la gracia de Dios. Pero es la gracia de Dios. Y vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. En inglés dice, según la gracia que han recibido, ministrelo. ¿Ok? Como buenos administradores de... ¿Alguien me ayuda con esta palabra? ¿Qué significa multiforme? De muchas formas. Que han recibido, ministren a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia está ahí para transformar al culpable. Miren, este hombre mostró su gracia sobre mi vida y en lugar de correrme, me promovió. O sea que suena como que no me corrió porque tenía planes para mí. Miren, cuando uno voltea a ver lo que Dios hace en nuestras vidas, se abre el panorama y la perspectiva cambia. Porque uno pregunta, ¿por qué no me corrió? La razón por la cual no me corrió es porque como dueño, Él no estaba enfocado solamente en un momento en el que me encontró. Él estaba también al tanto de otras cualidades que había en mí. Él ya había invertido en mí como persona. Y tenía, esta parte es la que más me encanta, tenía planes para mí, veía el potencial que había en mí. Por eso es cuando él vio esa situación, él pudo distinguir entre ese momento, sí, pecaminoso, sí, de oscuridad, del camino incorrecto, pero pudo separar eso del potencial que hay en tu vida y pensar que él tiene planes para tu vida, manifiesta su gracia sobre ti. Y lejos de darte lo que mereces, te presguarda una vez y te guarda otra vez y te da algo que no mereces. Él tenía planes para mí, para que yo le sirviera en otro lugar. La multiforme gracia de Dios está para transformarnos. ¿Sabes por qué? Porque Dios en medio de tu pecado ve más allá de tu pecado. Él ve el tipo de instrumento que te puedes convertir y el
provecho que puedes sacar de ti, el beneficio, la ganancia que puedes producir para el reino de Dios. Piensa como que Dios es dueño de una empresa y mientras tú estás trabajando aquí en una área y pecas y Él no te da lo que mereces, es porque Él te tiene en mente para una tarea en otro lugar diferente. Y lo que está pasando aquí te está preparando para cuando llegues a ese lugar. Entonces, cuando la gracia de Dios se manifiesta de una o de otra manera en el reino de Dios, o sea, en tu vida, cuando se manifiesta, es porque Dios está buscando transformarte para que puedas cumplir entonces la tarea que está en aquel lugar que te tiene preparada para ti. Mira que la gracia de Dios a veces se manifiesta como una pregunta incómoda, como cuando Jesús le pregunta a la mujer samaritana por su esposo. Esa es la gracia de Dios. Cuando de repente te encuentras en una situación incómoda en la que sientes que estás descubierta o descubierto y que vas a ser acusado o vas a hacer lo otro, la gracia de Dios se manifiesta de maneras distintas. Se manifiesta tanto en la promoción a un trabajo mejor como también en la pérdida de un trabajo. La gracia de Dios es multiforme. La gracia de Dios se manifiesta a través de un aguijón, de la misma manera que la gracia de Dios se manifiesta a través de un milagro. Pablo le dice al Señor: este aguijón me está incomodando, me estorba. No te puedo servir a gusto con este aguijón. Y la multiforme gracia de Dios le dice: lo tengo ahí a propósito. Y tú quieres que lo quites y yo lo puse ahí. Espero no haya ningún esposo diciéndole: ya ves, te dije. Por más que le pides a Dios, no me va a quitar de aquí. ¿A poco no está guapo tu aguijón? Es broma, es broma. ¿Cómo que el esposo no es ningún aguijón? Es un angelito enviado de Dios a tu vida. El esposo no es alguien que Dios utiliza como gracia multiforme para transformarte a ti, mientras te saca de tus casillas, mientras te hace enojar, mientras te hace crecer en paciencia, en esperanza. Y los aguijones digan amén. La gracia está ahí para transformar a las personas culpables. Hay una imagen muy clara aquí. Hay una imagen muy clara aquí. Sin importar quién tenga la culpa de que la vasija no sea perfecta o que se haya dañado, se haya arruinado, sin importar, tiene que ser hecha una vez más. Por más que tú culpes a Dios justamente, porque Dios haya puesto cosas en ti, por más que Él las haya puesto ahí, por más que sea así, Él dice: no me gusta, no estoy de acuerdo, la voy a volver a hacer una vez más. Escucha, la meta de la gracia es convertirte en una vasija nueva. La meta de la gracia es convertirte en una vasija nueva. Ya vamos a terminar, ¿ya? ¿Tienen hambre ya? Bien, número 1, la gracia está para las personas culpables. La gracia está para transformar a las personas culpables, a las que han cometido una transgresión, a las que son vasijas que se han echado a perder. Está ahí para recibirlas y está ahí para volverlas a hacer de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y les digo el último punto, que es: la gracia de Dios está para sostener la transformación. La gracia de Dios está ahí para toda persona, especialmente los que
han pecado. Especialmente los que no merecen. Para ello está ahí la gracia de Dios. Está ahí para transformarlos y está ahí para sostener la transformación en ellos. Mas el Dios de toda, ¿qué es toda? Otra vez, la multiforme gracia de Dios, ¿ok? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, quisiera, y cooperen conmigo en esta parte, quisiera que omitamos esta parte que acabo de decir. Ahorita van a ver por qué, para que no se pierda de dónde surge lo que voy a leer después. Mas el Dios de toda gracia, nos brincamos la siguiente declaración, después que hayas padecido un poco de tiempo, ¿ok? Esos van pegados. No porque el otro no esté mal ahí, simplemente no quiero que pierdas la secuencia de lo que estoy diciendo. Y el hilo. Mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os ¿qué? Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Okay? Encontramos ahí la operación de la gracia y lo que la gracia hace. Les soy honesto y hay una parte de esta escritura que no me gusta a mí. No entiendo por qué está ahí. Después que hayáis padecido un poco. Les pregunto cuál es la función de ese después. ¿Es un requisito? Porque no dice, mas el Dios de toda gracia, Él mismo os perfecciona. No, como que hay una cláusula ahí que dice, después de. O tal vez pudieras utilizar, a través de. O usando el sufrimiento. Mas el Dios de toda gracia, después de que suframos un poquito, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuál es el método que Dios utiliza para transformarnos? El sufrimiento. Ahí dice padecimiento. Yo sabía que iba a haber, pero la realidad es de que si hay algo que transforma al hombre o a la mujer, es el sufrimiento. Dicen por ahí que uno no aprende en cabeza ajena. Tú le dices a tu hijo, no hagas esto porque así, así, así. ¿Y sabes cuándo le cae la onda? Después de que experimentó lo que tú le dijiste que iba a experimentar, si hacía eso. Mija, no te cases con él, no trabaja. Mija, mi mamá me enseñó, dice, mira, nomás observa, ve cómo es el papá y así va a ser el hijo. Y mira el papá, la mujer lo mantiene. ¿Tú quieres mantener a él también? Y la mujer, pero es que mami está bien guapo, mira el bigote que tiene. Te casas y después a mantenerlo. Ahora sí, entiendes lo que te decía la mamá. Es triste, pero muchas veces el pastor Richard se acaba la garganta y lo que dice no hacen caso. Y después, en medio del sufrimiento, dicen, una vez escuché una predicación, pero no era el pastor Richard, era alguien más, una predicación aquel que decía esto así, 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 así. Hubiera hecho caso y me hubiera ahorrado el sufrimiento y el dolor. ¿Sabes qué es lo que Dios utiliza para transformarnos? Las dificultades, las batallas, el dolor, el sufrimiento. Miren que una persona que ha sufrido es una persona que es transformada. ¿Cómo una mujer puede abrazar a alguien que está pasando por un divorcio si esta mujer no sabe lo que se siente? Pero el abrazo de una mujer que pasa lo que tú pasaste, ese abrazo conforta de una manera distinta. La madre que abraza a una mujer que tiene a su hijo pequeño en un ataúd no tiene comparación. Las palabras de esa mujer, por más que el dolor esté ahí, esa mujer tiene ahora una perspectiva, ha sido transformada por el dolor propio, por el sufrimiento. Dios utiliza esa gracia de manera multiforme para trabajar en nuestras vidas y transformarnos. Y tristemente, esa transformación llega a través del padecimiento, del sufrimiento.
Hay cosas en mí que no estarían el día de hoy aquí si mi padre hubiera regresado. Pero pregúntame qué tanto disfruté la ausencia de mi padre. Y para variar, ni siquiera me di cuenta hasta ya de grande. Recuerdo no hace mucho tiempo, uno de mis compañeros del trabajo, 40 años. Voy a preguntarle a mi papá a ver si me presta su camioneta. 40 años. Dijo en inglés y dijo daddy. 40 años. Y ver con su papi y preguntarle a ver si tiene su camioneta. Y dentro de mí dije yo, pues yo también iría con el mío, pero 30 y tantos años ya. Ya viejo, ya padre, yo de 2. ¿Sí de 2? No, todavía no de 2. Nico apenas tiene 6 años, eso va a ser casi 10 años, entonces no, 30 años. Escúchame, el sufrimiento en nuestras vidas por la ausencia de uno o de otro, o el maltrato de este, o el maltrato del otro, o esto, el otro, todo eso es gracia de Dios transformando nuestras vidas, preparándonos para donde Él nos ha de llevar y nos ha de colocar para ser de bendición a alguien más. El sufrimiento de Ana en esperar tanto tiempo para poder dar a luz a un hijo, la llevó a la obligó probablemente, la llevó, la orilló a decir, Señor, ya por favor dame algo, te prometo que te lo entrego en tus manos, va a ser para ti, pero dame algo. Me pregunto si esa oración hubiera existido en el primer año de ella estar casada. Y la respuesta es no. El sufrimiento, el padecimiento en nuestras vidas nos transforma, nos hace, miren lo que nos hace el sufrimiento. Número 1, perfecciona esa palabra, la palabra más correcta es restaura, restaura. ¿Recuerdan la vasija que se dañó, que se echó a perder? Viene y la restaura. El sufrimiento empieza a darle forma restaurada a nuestras vidas. Las dificultades, las pruebas, las luchas. Es por eso que el escritor dice, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas sufrimientos, batallas, pruebas, luchas. Es ahí donde viene la transformación en nuestras vidas. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay cosas que no estarían en mí si siempre hubiera tenido un padre a quien correr cada vez que necesitaba algo. Habría cosas que se necesitan para donde yo voy que con la presencia de un padre no hubiera tenido ahí. Y tú podrías decir, pero se me hace demasiado cruel. Eso, ¿sabes? A mí me lleva a qué? Me da un poco de temor. Y me lleva a preguntarle a Dios, a pedirle sabiduría de cómo criar a mis hijos, porque no quiero darle todo a mis hijos. Quiero que ellos sufran también un poco para que empiecen a valorar las cosas. Porque cuando nosotros le damos todo a nuestros hijos, lejos de ayudarles, lo que estamos haciendo es retrasar el proceso que Dios tiene para poder transformarlos y que se conviertan en hombres y mujeres de bien. Dice una frase por ahí. Los hombres fuertes crean tiempos de paz, tiempos buenos. Los tiempos de paz, los tiempos buenos crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles, tiempos complicados. Y los tiempos complicados forman hombres fuertes, hombres de bien. No le huyas tanto a la dificultad, al sufrimiento, porque lo que Dios está haciendo es fortaleciéndote, afirmándote, estableciéndote en lo que Dios tiene para tu vida. Quiero culminar ya con esto. Mientras te encuentres en la rueda, no sé si ya como vasija restaurada o no. Lo que sí sé es lo siguiente. Yo tengo casi
casi toda mi vida ya como cristiano. Recuerdo a muy temprana edad, mi abuelita me llevaba a la iglesia y tan pronto crecí como para saber a qué horas esconderme para que no me llevara a la iglesia. Empecé a querer dejar de ir a la iglesia y hubo alguien más que me empezó a jalar a la iglesia y empecé una vez más a ir a la iglesia. Pero prácticamente toda mi vida he estado en la iglesia y te puedo decir que al día de hoy aún hay cosas que Dios sigue transformando en mí. No te bajes de la rueda. A lo mejor ya tu vasija no se ve echada a perder, a lo mejor se ve bien, pero siempre hay cosas que Dios está trabajando dentro de nosotros. No te bajes, permite que Dios siga transformando tu vida. Y cuando las cosas se ponen difíciles, no te bajes, quédate ahí, permite que Dios siga obrando y haciendo lo que Él ha de hacer en tu vida. Escucha, la gracia está ahí para las personas culpables. Yo entre ellos. La gracia está ahí para transformar a las personas culpables. Yo entre ellos. Y la gracia está ahí para sostenernos. Su gracia nos sostiene. Pero tenemos que aprender a identificar su gracia. Escúchame, tienes que aprender a identificar su gracia. Cuando algo sucede, tienes que identificar cuando es su gracia la que está obrando ahí. Te puedo decir lo siguiente. Mientras estés en su rueda, o sea, en su voluntad, siempre será su gracia. Siempre será su gracia. Entonces, las dificultades, la adversidad, el dolor, la angustia, el sufrimiento, todo eso lo tomas y avanzas. Y por más que duela, continúas. Tarde o temprano podrás mirar atrás y decir, por eso su gracia manifestada ahí. Por eso su gracia manifestada aquí.